Bien, seguimos hablando de lo que es la actualidad a nivel nacional y bueno, si bien el 10 de diciembre habrá lo que es, obviamente, perdón, lo que es obviamente el cambio de traspaso de gobierno en el Sí. bastón presidencial, los focos están a partir del próximo lunes porque ingresaría al Congreso la denominada Ley Ómnibus, es decir, un paquete de leyes Sí. que haría ingresar Javier Milei al Congreso a debatirse y llamar a sesiones extraordinarias. Sin embargo, ¿qué es la Ley Ómnibus y qué es lo que cuenta dentro de ella? Claro, exactamente. Y obviamente que tenemos que hablar de esto con una persona que sabe del tema. En este Claro, caso, tenemos que hablar con él. Él es analista, politólogo, ya también amigo de la casa, ¿eh? Le damos exactamente. la bienvenida a Roger Fabre, quien se encuentra en la provincia de Córdoba en estos momentos. ¿Cómo estás, Roger? Claudia y Ezequiel te saludan. Buen día, Claudia, Ezequiel, ¿cómo están? Un gusto poder participar del programa. Un Muchísimas gusto, sí, gracias por es estar, realmente, ¿eh? bueno, importante para poder saber qué es lo que se viene, qué es lo que esta ley ómnibus, qué se va a plantear. Bueno, hay mucha incertidumbre con respecto Sí. a lo que pueda llegar a pasar. El nuevo gobierno asume el 10 de diciembre y el 11 se está convocando a una sesión extraordinaria en donde habría un paquete, una ley ómnibus, como va a llamar el nuevo oficialismo. Podemos podemos hacer un montón de análisis y de interpretaciones acerca de qué tiene o qué trae ese paquete de medidas y por qué la necesidad de hacerlas todas juntas. Yo creo que hay tres cuestiones centrales que van a estar en discusión, que vienen haciendo referencia a lo que Javier Milei propuso en campaña y la gente acompañó y le dio la oportunidad de ganar las elecciones con su voto, que tiene, por un lado, una fuerte reforma estatal en esto de bajar el gasto de la política. Recordemos que el gasto de la política es entre el 1 y el 2% del Producto Bruto Interno, por ende nos queda para intentar compensar ese déficit fiscal que se va a buscar en la próxima gestión, en la gestión de Javier Milei, una gran cantidad de gastos y de costos por aplicar. El gasto político sería un ejemplo simbólico para la sociedad, es decir, bueno, se viene una época, un contexto de mucho ajuste, en donde ese ajuste lo va a pagar la gente, que la política también haga lo suyo y dé el ejemplo. Me parece que viene más por una cuestión de justificar esto y a su vez también de modernizar de alguna manera un Estado nacional que hoy es muy grande, tiene una gran cantidad de ministerios y de secretarías y que se va a intentar prestar la misma cantidad de servicios, garantizar la misma cantidad de derechos, o por lo menos así lo establece la Constitución Nacional, con menor cantidad de funcionarios políticos a nivel nacional, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. En segundo lugar, una fuerte ola de privatizaciones. Hay empresas estatales que va a ser mucho más sencillo de que se puedan privatizar, otras que no. Hay que ver qué pasa con este paquete de medidas en el Congreso. Y en tercer lugar, una reforma laboral. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a ver que con este ajuste que se haga, muchos trabajadores van a estar perjudicados en su contexto laboral. Entonces, bueno, los empresarios, los industriales, hay que ver de qué manera pueden hacer esto de alguna forma más sencilla. Y esto es muy perverso decirlo, pero bueno, me parece que Javier Milei lo ha dicho siempre en campaña y la gente lo ha votado en gran parte por sus propuestas. ¿Qué pasa? Javier Milei hoy no tiene las mayorías necesarias. El 10 de diciembre no va a tener las mayorías necesarias ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Claro. Claro. Sobre todo en los senadores va a tener una minoría absoluta. Pero también hay que entender que la política muchas veces es el juego de poder garantizar la gobernabilidad. Entonces, por un lado, quienes intenten construir una nueva oposición tienen que brindarle al Ejecutivo, al gobierno de turno, al gobierno que entra de Javier Milei, la posibilidad de gobernar o de llevar adelante su agenda política los primeros 100 días, si se quiere poner una fecha. Y a su vez también esos espacios opositores tienen que garantizar muchas de las provincias donde gobiernan y muchos de los municipios. Por ende, no pueden entrar en un conflicto directo con el nuevo gobierno central. Entonces, la mayoría no las tendría, pero la posibilidad de generar acuerdos quizás sí.
Claro, exactamente. Me quedo con una de las cuestiones, ¿no?, que marcaste, Roger, respecto a las elecciones, ¿no? Porque esto va a entrar dentro de esta ley de ómnibus, ley ómnibus, perdón, y que él remarcó también que él quiere acabar con el tema de las PASO. Sí, bueno, es una interpretación que hace el sistema electoral, un sistema electoral en donde a él lo benefició porque él era el único candidato en su espacio. En realidad las PASO lo que hace es brindarle a todo el sistema político la posibilidad de que los dirigentes se puedan presentar en internas de sus fuerzas políticas, pero que se vote de manera democrática. Por lo general las internas, cuando no son al sistema PASO, tienen más posibilidad de ganarlas quienes pueden movilizar el electorado, por ende quienes tienen algún tipo de injerencia más grande en el poder o en el Estado. Javier Milei se presentó solo en las PASO, se presentó solo en la elección general y luego llegó al balotaje y se convirtió en presidente. Esto en realidad es una herramienta que por supuesto incrementa el gasto político, el gasto electoral, claro, pero que creo que son ejemplos simbólicos y que no hace que vivamos en un país con mayor o menor déficit al final del camino. Bueno, son una serie de paquetes en sí. Ahora, todavía no asumirá el 10 de diciembre y obviamente los problemas serán a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, obviamente hay un montón de temas a hablar y a discutir. ¿Va por buen camino? ¿Es un camino erróneo? ¿Es un camino muy apresurado? ¿Cómo se ve a Javier Milei de cara a lo que serán, primero con la ley ómnibus, que me parece que es el pantallazo inicial, a estos, obviamente estas medidas de shock que él mismo lo anunció en su campaña? Bueno, lo popular sería decir que va por buen camino porque lo votó la mayoría de la gente. Sería también un análisis sumamente subjetivo si yo dijera va por buen o por mal camino. Creo que la gente lo votó y separó en dos tipos de electorado. Bien. Un electorado que sobre todo es el más joven de edad, pero el que está de acuerdo con intentar aplicar medidas políticas nuevas, que en realidad no son medidas políticas nuevas, ya se vivieron en otras décadas en nuestro país, pero por ahí la gente más joven no lo vivió. Y por otro lado, la mitad de su electorado que lo acompañó en el balotaje, pero que había votado a otras alternativas políticas en las PASO y en las elecciones generales. Lo votó para ganarle al oficialismo, lo votó para ganarle al peronismo o al kirchnerismo. Entonces, ahí hay que ver cómo, de qué forma Javier Milei construye un nuevo liderazgo en base a sus propuestas, que son propuestas sumamente disruptivas del sistema tradicional, y hace que su electorado, quien lo acompañó en la elección, en la última instancia, que le permitió llegar al poder, sí, no se vea perjudicado de alguna manera. Muchas veces pasa que decimos, bueno, votamos a alguien porque sabemos que no va a cumplir lo que promete. El problema es si se votó por convicciones a Javier Milei y va a cumplir con lo que promete. Entonces, me parece que Javier Milei lo que va a hacer es presentar ese paquete de medidas. Se van a intentar aprobar, algunas menciones se van a hacer, otras medidas no. Y va a marcar la agenda de sus primeros 6 meses de gobierno. Hay que tener en cuenta que hoy los indicadores tanto de pobreza, de indigencia, son muy altos y con medidas que por ahí no tengan un impacto positivo en la mayoría, esos números podrían incrementarse. Hay que ver cómo es el comportamiento social en la calle, qué pasa con los movimientos sociales, qué pasan con los distintos factores de poder que hay en nuestro país. A ver, estas medidas quizás que se llevaron adelante, por ejemplo, en la década de los 90, pero en la década del 90 quienes gobernaban era el Partido Justicialista, el que tenía la posibilidad de garantizar la gobernabilidad y la tranquilidad en las calles. Después lo vimos en el 2001 con lo que pasó. Bueno, hay que ver qué pasa hoy con un justicialismo fuera de este gobierno nacional, cumpliendo por un lado el rol de oposición y por el otro lado cumpliendo un rol de ejecutivos en muchas provincias. Ejecutivos en muchas provincias en donde muchas veces necesitan del apoyo económico del poder central, del gobierno nacional, porque si no, no se pueden pagar, entre otras cosas, los sueldos públicos estatales.
En relación a esto, ya la última de nuestra parte, y te liberamos porque sabemos que es una jornada bastante extensa en relación a lo que se viene por cara Claro. a lo que es obviamente la política en sí en estos últimos 5 días quizás del mandato de Alberto Fernández y por supuesto también del Frente de Todos, ya posteriormente casi bautizado como Unión por la Patria. Sin embargo, hubo algo que unificó en los últimos días y se dio a conocer tanto gobernantes de Juntos por el Cambio como del peronismo, y es la detonación del Pacto del AMBA. ¿Esto será un rol clave para Javier Milei, si aprueba o no? Bueno, hay que ver porque, a ver, muchas veces se dicen cosas que luego después no se pueden llevar a la práctica. El propio Mauricio Macri, cuando ganó, intentó de alguna manera, incluso tenía la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, desinflar políticamente o con recursos al AMBA. Argentina es un país centralizado, el 37% del padrón electoral vive en la provincia de Buenos Aires, y eso hace que el país pierda federalismo muchas veces porque Claro. las provincias del interior son sumamente minoritarias a esta gran provincia de Buenos Aires, entonces los recursos, la gran cantidad de subsidios siempre están en estos bastiones electorales. También es cierto que vive gente, entonces cuando decimos, bueno, vamos a intentar desinflar, no sé, los subsidios de la matriz energética porque en Buenos Aires se paga menos que en el interior, tiene que ver con una lógica que en Buenos Aires vive mucha más gente que en el interior. Nosotros lo vemos en Córdoba pagamos los recursos, pagamos los servicios muchas veces más caros, y gran parte de la producción se va de provincias como Córdoba, de provincias como Santa Fe. Sí, Sí. cierto. Se termina financiando desde las provincias del interior a esta gran provincia de Buenos Aires y a este gran cinturón social y electoral, porque siempre todo termina discutiéndose en términos electorales. Yo creo que las condiciones hoy están dadas para generar una gran cantidad de reformas que en otros momentos de la historia no se pudieron hacer, pero hay que ver qué pasa de los dichos, qué pasa de la campaña electoral, qué pasa de las buenas intenciones, siempre pensando en buenas intenciones, Sí. que pueda llegar a tener un candidato una fuerza, a la realidad. Y la realidad muchas veces es más compleja. Alberto Fernández hoy se va, y en esto cito también el tema de la frase de que pone en duda el porcentaje de pobreza. Sí. Se va después de 4 años de mandato sin tener en claro el presidente de la nación de cuánto es la pobreza y la indigencia que queda en nuestro país. Y esto no lo digo en forma de crítica destructiva, sino para que tengamos en cuenta lo difícil y lo complejo que es gobernar un país como el nuestro, cuando no hay voluntad política, cuando no hay decisión y cuando no está la posibilidad de generar los acuerdos necesarios para llevar adelante las transformaciones que hacen falta. Vimos un Alberto Fernández el último tiempo desdibujado, Sí. que termina su mandato diciendo que no sabe de cuánto, o que pone en duda los indicadores que hay el presidente de la nación. Claro, Bueno. que él señaló que como que estaba mal medida Claro. la medida de pobreza, ¿no? Hasta incluso casi disminuyendo lo que es la funcionalidad del mismo INDEC, relacionando con que si existe esta cantidad de pobreza, Argentina estaría estallada. Así que es un llamativo que el presidente de la nación diga estas cosas. Es algo insólito, y al menos hasta no sé ni cómo cayó, me parece, porque después hablaron gente muy cercana al masismo, que esto repercutió de forma negativa estos dichos. Sí, yo lo que veo ahí, coincido con usted, chico, es si el presidente no lo sabe, ¿quién lo va a saber? Entonces, Sí. el presidente es el que sabe, porque en base a eso se elaboran los programas de gobierno, Claro. las políticas públicas. Bueno, entonces, digo, Javier Milei, y en esto hago una comparación, puede ser un teórico de la economía y puede tener un montón de buenas ideas, siempre pensando, digo, en buena manera, pero la realidad a partir del 10 de diciembre es otra. Y en el medio está la gente, Claro. la gente que está cansada de un sistema político que no le ha brindado soluciones en los problemas cotidianos y en los problemas estructurales, en todo tipo de problemas. Y a su vez tiene una ansiedad muy grande de que Javier Milei pueda resolver problemas con teorías que hizo que llegara, que en 2 años y medio, en 3 años se lograra instalar y luego convertirse en presidente. Entonces, creo que el ánimo y la sociedad
tiene un fuerte grado de ansiedad para... Me parece que van a ser meses muy complicados, no por intentar hacer un análisis, no por intentar dar un mensaje que no sea positivo, pero sí ser responsable en cuanto a las medidas que se tomen, porque siempre en el medio está la gente. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Roger, por esta comunicación. Totalmente completa totalmente completo tu informe. Te agradecemos enormemente por esta comunicación. Bueno, les mando un abrazo grande, muchas gracias a ustedes y a disposición. Muy bien, ahí estamos hablando en relación a la ley Ómnibus que se viene, que va a estar obviamente en disputa y por supuesto va a tomar, o al menos va a tener el foco de la política, de la economía y lo social el próximo lunes posterior a lo que será la asunción de Javier Milei. Así que nosotros ya enseguida volvemos con mucho más de Info Amanecer en todo lo que se viene justamente en los temas de la política.